Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, con este nuevo formato desde una casa a otra casa a través de pantalla. La idea es llevarle a su casa historias de personas que los apasiona algo. Estas pasiones muchas veces generan cambios en los entornos en forma importante o en las vidas de las mismas personas. Vamos a darle las gracias a nuestro auspiciador HumanNet, que une talento y trabajo. Agradecer a Plástica, que tiene estos lindos aros reciclados de bolsas plásticas, preciosos, y agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Hoy día tenemos la suerte y el lujo, yo tuve la suerte por lo menos de conocerlo hace un mes atrás, a un guitarrista flamenco que yo personalmente no estoy metida en la música, no estoy metida en el flamenco, no lo había escuchado. Y conociendo su historia, la verdad es que vale la pena darle un espacio, porque es un lujo tener un chileno a la altura de Carlos Lederman. Así que vamos a saludar a Carlos Lederman Arias. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Fran, qué rico verte después de casi 2 meses, ¿eh? Casi 2 meses. Carlos es concertista en guitarra flamenca y además profesor. Tú haces clase, ¿no es cierto? También. Haces clase. Tiene un amplio currículum que no lo vamos a mencionar completo porque nos gastaríamos 20 minutos del programa en mencionar el currículum de Carlos, pero un reconocido guitarrista flamenco en Chile, en España y en varios lugares del mundo. Así que muchas gracias, Carlos, por conversar con nosotros. No, encantado, Fran. Vamos a partir preguntándote o que le cuentes un poco a la gente qué le pasó a Carlos Lederman que se dedica a la guitarra flamenca. ¿Qué pasa en tu vida? ¿A qué edad comienza esto de la guitarra flamenca? Mira, lo de la guitarra flamenca empieza tarde, como a los 23 años, porque yo antes estaba estudiando música, estudiaba pedagogía en educación musical y estudiaba guitarra clásica también. Ya, Pero el bicho del flamenco me había picado muchos años antes. ya. Entonces, dedicarme a esto fue como a los 23 años. Recién a los Ahora, 23. ¿qué pasó? Claro. eh, Mira, son esas cosas que de alguna manera yo he llegado a pensar que están predestinadas. Ya, No soy exactamente un esotérico, ¿ah? Pero casi, a ya. veces me pongo esotérico, porque creo que esto tenía que estar así. No obstante, también he tenido muchas veces en mi vida la sensación de que yo vine al mundo a otra cosa y yo decidí hacer esto, ¿no? Ya, Aunque parezca perfecto. un poco contradictorio lo que estoy diciendo. Pero son cosas que son embrujos repentinos, así como de repente uno se enamora como a primera vista. Sí, A mí me pasó algo parecido con esto, porque, como te digo, tocaba la guitarra, pero cuando escuché el flamenco, me pareció que era la música más guitarrística que yo había escuchado nunca, porque nacía de la guitarra y era para la guitarra. Entonces, el proceso fue, primero me enamoré de la música, después de la guitarra y después de la manera flamenca de tocarla. Ese es el proceso de ya. síntesis, digamos. ¿De dónde conociste la música flamenca? ¿Quién te la muestra? O sea, me imagino que estudiando música tienes que haberla escuchado, obviamente, y conocido, pero ¿tienes algún recuerdo puntual que tú digas, este fue el Para día? nada, porque, claro, claro, eh, había en esos años 70, mira lo que te estoy hablando, tú no Ya, habías nacido todavía, un programa de televisión, era un microprograma, en que un señor enseñaba, un señor que era malagueño, que vivía en Chile, enseñaba la guitarra. Fíjate, te estoy hablando de contenidos de la época que hoy serían impensables, ¿entiendes? Pero este señor enseñaba a tocar la guitarra en un programa que eran 15 minutos, pero con los avisos eran 12, ya. y mostraba los acordes y enseñaba un villancico, y la gente en su casa lo iba siguiendo. Y él al final de ese programa tocaba una pieza, y yo no sabía que eso era flamenco, pero ahí me mató. ¿Qué edad tenías ahí? ¿23? No, ahí tenía 15. Ah, 15, ya. O sea, viene de antes.
A los 23. Sí, Ya. ¿Y en tu casa se tocaba música? ¿Vienes de una familia musical o relacionado con la música o sí, no? sí, absolutamente. Por el lado paterno hay muchos músicos de distintas corrientes. Ha habido muchos músicos y los hay ahora mismo. Por el lado materno, mi madre tocaba el piano. Ya, Entonces en mi casa se escuchaba música 24/7, pero se escuchaba música fundamentalmente clásica. Entonces la guitarra llegó por casualidad a mi casa, que no la llevé yo. ya. Y por ahí empezó esta historia. O sea, como todas las cosas de la vida importantes empiezan como una casualidad. Empiezan con una casualidad, es verdad. ¿Cuáles dirías tú que han sido los mejores años tuyos en términos de guitarrista? ¿Son ahora? ¿Fueron? Es que cada etapa tiene su encanto, Fran. Cada momento de tu vida tiene su cuento porque tú tienes un cuento en cada etapa y tienes cosas distintas que contar, cosas distintas que decir y lenguajes para decirlo que son muy distintos. Entonces, pensar en cuál ha sido el mejor momento es difícil. A lo mejor los últimos 5 años, pero podrían ser los últimos 10 también. Ya. ¿Tienes hijos que se dediquen a la música o no? No, yo tengo una hija que, que tiene un oído extraordinario, siempre lo tuvo, pero nunca, nunca se dedicó a la música, por suerte. Tomó otro camino. De hecho, incluso ella no quiso que yo le enseñara a tocar la guitarra, aprendió con una amiga. Ya, ¿Eh? Entonces ella no tiene nada que ver con la música, pero tiene muy bonita voz y muy, un oído increíble. no es increíble. Si hay alguien que está viendo el programa en este minuto y le gusta la música, imaginémonos un adolescente o alguien de segundo o tercero medio del colegio y que está pensando en estudiar música, ¿qué le dirías tú, Carlos? Que lo piense mucho, ¿Ya? que le dé muchas vueltas, porque primero, lo más probable es que sus padres no lo van a apoyar. Luego, si así fuera, si lo apoyan, que lo piense bastante porque esta es una profesión eh, que tiene cosas muy lindas, pero también es un mundo bastante estable, especialmente para los que hacemos música más en calidad solista, porque la guitarra no forma parte de la orquesta. Si yo hubiera estudiado el violonchelo, probablemente estaría en orquesta, tendría un sueldo fijo, tendría FP, tendría a lo mejor ISAPRE, en este minuto no sea, pero en términos Sí. generales sí tendría todas esas cosas. Eh, y tendría una vida un poco más tranquila. Ser solista en un país como el nuestro, incluso en un continente como las Américas, no es en absoluto algo fácil. Y es una cosa, una carrera, una profesión en la que tienes que acostumbrarte a las caídas, pero más que a las caídas, a las paradas de las caídas, a sacudirte el polvo y seguir adelante, porque aquí se pierde más veces de las que se gana. Y además hay que dedicarle un tiempo increíble, hay que ser muy perseverante y tienes que contar con esa cuota imprescindible de suerte que hay que tener para todo en esta vida. Entonces tienes que pensarlo mucho. Muy bien, lo tiene que pensar. ¿Qué siente Carlos Lederman cuando se sube a un escenario con un público gigante escuchándolo? Un pánico indescriptible. Aunque no sea la primera vez, aunque ya sea la número 50. No no hay un número de veces que tú digas, ya, ahora me siento tranquilo. No, no, uno siempre tiene miedo. Porque uno es un ser humano, la guitarra es un instrumento traicionero, muy traicionero. Y por mucho que hayas estudiado, por muy bien que estés preparado, el margen de error existe y no es pequeño. Entonces, mientras tú a medida que vas consiguiendo tener un nombre,
has grabado tus discos, ya has hecho un montón de cosas, se parte de la base que la gente que está ahí espera a un señor que debe tocar muy bien. Pero hay un problema adicional. Ese señor que se supone que debe tocar muy bien, va a hacer todo lo posible por tocar bien. Pero, ¿cuál es el ingrediente adicional? No hay ninguna razón para suponer que tal día, en tal lugar, y a esa hora yo deba tener ganas de tocar la guitarra. Entonces esas ganas me las tengo que hacer. Sí, claro. Y para poder hacerlas tengo que tener un nivel de preparación que me dé un margen mínimo de seguridad. Pero esa seguridad, como te digo, siempre es relativa porque se siente los últimos 5 minutos antes de entrar a un escenario, siempre me he preguntado, ¿para qué me metí en esto? Juro. Siempre me he hecho la misma pregunta. Pero ¿tú crees, Carlos, que alguien del público que escuche un concierto de guitarra se puede dar cuenta de un error en la guitarra? Porque yo sí. Pero evidente. ¿Ah, sí? Pero evidente. Sí, sí, la gente no es sorda. Por supuesto hay personas que no se dan cuenta, y además uno aprende trucos con los años de oficio para sacarse el pillo con dignidad. Claro. Pero esa es una cosa. Otra cosa es que nadie se va a dar cuenta. Evidentemente hay personas que se dan cuenta porque uno mismo, cuando uno es público, también se da cuenta que algo pasó. Entonces uno no puede jugar a ganador con la idea de que no, si ellos no saben de esto, así que no se van a dar cuenta. Se dan perfectamente cuenta. Sí. Y el problema, ¿no?, es que, como te decía antes, que en la medida que tú vas adquiriendo un cierto prestigio, ese prestigio hay que defenderlo. Sí, claro. Y cuando grabas un disco, después resulta que tienes que poder tocar eso en directo y que suene como el disco, por lo menos lo más parecido posible. Obvio. Y eso es una mochila que pesa mucho. Sí, me imagino. Te iba a preguntar por tus discos. De ahí el miedo. Sí, claro. Podemos mostrarle a la gente los discos que tienes, los tienes tú en tu casa, no los tengo yo acá. No sé si podemos mostrarle lo que has hecho, lo que has sacado, el libro también. Cuéntanos un poco los discos, a ver. A ver, mira, este fue el primero. Ya. Que fue el del año 2000. Esto se llama Barajando. Ese es el título del disco. Después, el año 2005, vino este otro, que se llama Óleo en Madera. Ya. Es un subtítulo, Paisajes y retratos para guitarra flamenca. Después, en el 2010, lo que significa que cada 5 años... Sí, estamos viendo que cada 5 años. Claro, cada 5 años. Esto se llama Gotas de Anís. Ya. Es uno de los que me gusta. Y este es el último, que se llama De Tiempo en Tiempo. Los títulos tienen alguna... 3 de estos títulos tienen su historia, pero en el caso de Barajando tiene que ver con ese acto mágico que uno hace con las cartas antes de jugar, ¿no es cierto?, de barajarlas. De baraja. Porque uno tiene que ir barajando la vida, barajando la cotidianeidad, barajando lo que se te presenta y barajando tus reacciones y tus acciones. Entonces, de ahí el título de Barajar. Ya. Después, el óleo en madera tuvo que ver con una suite que me encargaron en homenaje a un pintor de Granada que retrataba a los artistas flamencos. Entonces la idea fue musicalizar 4 de estos retratos. Perfecto. Me los envió, tenía que de alguna forma dialogar con estos retratos y ver qué música le ponía. Entonces, además, como ya eran 4 y normalmente un disco tiene 8 temas, bueno, se agregaron los otros que son paisajes. Y son paisajes porque son musicalizaciones de paisajes que marcaron de alguna forma mi vida. Perfecto. ¿Y tú eres el compositor de esto también, o no? Perdona, Carlos. ¿Tú eres el compositor? Sí, porque en el mundo del flamenco, especialmente en el caso de la guitarra, hay una tradición que implica que tú compongas la música que tocas. O sea, es el ¿qué me vas a decir tú a través de esta música que tiene sus cánones, sus códigos, ¿no es cierto? Y si tú elegiste este camino es para decirme qué. Porque si me vas a decir lo que compuso otro señor en otro tiempo, en otra situación sociopolítica, geográfica, etcétera,
Bueno, eso se hace en la música clásica, pero acá no. Acá la idea es que uno componga lo que toca. Qué interesante en realidad, porque no siempre las personas que dan conciertos o que tocan instrumentos componen necesariamente. Yo me imagino que en otros instrumentos y en otras áreas, como tú dices, en la música clásica se repite lo que otro compuso, pero acá hay un tema de composición y expresión personal gigante. Bueno, eso fue otra de las cosas de la guitarra flamenca que me enamoraron, ¿te fijas? Porque me daba la posibilidad a mí de contar mis cosas, de decir mis cosas, mi historia, mi manera de entender esto, ¿no? Sí. Que yo siento que, y aquí voy a decir algo que le va a caer mal a mucha gente, pero yo siento que la música debería ser siempre así. No obstante, es imprescindible que haya quien grabe las 32 sonatas de Beethoven porque si no, no las conoceríamos, ¿entiendes? Obvio. Pero nadie escribe la Divina Comedia porque ya la escribieron. Nadie escribe la aventura de Tom Sawyer para los niños porque eso ya se escribió. Sí. O sea, nadie esculpe la Pietà porque eso ya está y es insuperable. Claro. Entonces, no sé, pues, en la pintura nadie se dedica, hay quienes sí, pero si es un artista que quiere mostrar una propuesta, no se puede pasar la vida pintando la Gioconda porque la Gioconda ya está ahí. Exacto. Carlos, ¿dónde encuentra la gente tu música? Por ejemplo, si alguien que ve el programa dice, yo quiero comprar esto, ¿dónde se compra? No tengo idea, Fran, porque resulta que hay una tienda que se llama Tienda de Música Chilena, que es de la SCD, y podría ocurrir que ahí encuentren dos de estos discos, el Gotas de Anís y Barajando, creo que pueden estar ahí. Ya. Pero, por ejemplo, el último, de Tiempo en Tiempo, es un disco que se hizo en formato digital. Se sacaron muy poquitas copias en físico como carta de presentación que volaron rápidamente, y ese está en un portal que se llama Portal Disc, que es de música chilena. Ya. Gotas de Anís está ahí también y está en Spotify. Los otros ya están aquí en mi casa. Ya. Carlos, ¿y en tu página web están? Por ejemplo, si alguien entra a tu página web, ¿puede escucharte ahí? Sí, en mi página web está todo el último disco. Están las 8 pistas. Sí. En YouTube también en mi canal están las 8 pistas. También. Vamos a poner entonces la página web aquí para los auditores y YouTube. Quería mostrar unas fotos. No las vamos a ver ahora nosotros porque nos estamos mirando la cara, pero aquí las vamos a meter después. Es que me llamó mucho la atención. Yo le pedí a Carlos una foto de cuando comenzó con esto y una foto más reciente. Y te encontré un guapo. Bueno, eres bastante atractivo todavía, pero encontré. Gracias, ¿Qué edad tienes en la primera foto? Mira, en la primera foto yo debo tener entre 24 y 25 años, probablemente 25. Porque me pareció que eras muy chico. No sé, tenías... La segunda... Sí. Yo era guapo en esa época. No, sigue siendo, todavía. Era la época de la universidad. Es que cuando estaba empezando toda esta historia. Sí, y tenía cara y guagua todavía. Sí, cara. Y la otra es actual, 65. Déjame decirte que encuentro mejor la de 65 que la otra es como un niñito. Si yo dije, ¿pero qué edad tenía aquí? 16 años pensé que tenía ahí. No, tenía como 25. Como 25. Y esa foto, la que me mandaste de los 25 años, ¿de dónde es? ¿Te acuerdas de ese día o de ese momento? A ver, no te entiendo. ¿Cuál? La primera foto. La primera, la que tienes 25 años. ¿Te acuerdas del momento que te sacaron la foto? ¿O por qué te sacaron la foto? ¿Dónde estabas? Sí, esa fue una sesión de fotos que hizo un amigo mío, que de la época, que hace muchos años que yo lo veo, que era muy buen fotógrafo, y me la hizo en el teatro de un colegio. Ya. Entonces el teatro estaba vacío, estábamos los dos, nomás más las luces y todo el tema, pero
se hizo en esas condiciones. Y tú sabes que cuando uno hace una sesión de fotos, te sacan 80 fotos y buenas salen 8. Sí, claro. Esa fue una de las que salieron buenas. Y la última, la otra foto, la que es más actual. Esa, esa me la hizo un amigo para promocionar un concierto que era del año 2019, que se llamó Desde mí. Ya. Era con esa finalidad. Te quería preguntar por el libro que tienes, que se llama Identidad Propia. ¿Por qué no nos cuentas un poco de dónde salió este libro? De repente de músico a libro. Mira, pasa que a mí me gusta mucho escribir y me gusta también mucho enseñar. Entonces, Óscar Herrero, que es uno de los grandes, pero grandes guitarristas flamencos de la actualidad, tiene un editorial. Ya. Entonces un día me propone, oye, ¿qué tal si hacemos un libro? ¿Pero un libro de qué? Bueno, se elige el tema. No, pero es que eso es muy amplio. Estamos hablando de flamenco, claro, pero como ¿qué se te ocurre a ti? No, se puede hacer una autobiografía, no, ¿a quién le va a interesar una autobiografía? Mira, entonces finalmente llegamos a la conclusión de que no se había hecho un libro sobre la composición en la guitarra flamenca, que no pretende ser una guía, porque justamente por eso tiene un subtítulo que dice Apuntes y sugerencias para la composición de guitarra. Y bueno, me puse a hacer este libro y se publicó en Madrid, no acá. Ya. ¿Se encuentra en Chile? ¿Se encuentra no, en acá Chile? no está. Acá no. ¿Y se puede pedir alguna acá en parte? Chile no lo encuentro. Se puede pedir a la editorial Óscar Herrero. Ya. Te lo pueden enviar en físico o en ebooks. Ya. De hecho, la anécdota del semestre ocurrió hace 2 o 3 días atrás, que alguien lo compró este libro en Kuwait. O sea, a mí eso ya lo... Ya, creo que es la anécdota del semestre. En Kuwait. Bueno. Y está escrito en español. No sé si va a entender algo. Claro, por eso... Está en español. Está en español. Ya, vamos. Vamos a preguntar, me voy a meter después en las páginas web para ver dónde está tu libro. Y ese libro, ¿tú sugerirías que alguien, por ejemplo, que toca guitarra flamenca le pueda interesar o alguien que simplemente quiere conocer de qué se trata el flamenco? No, porque como te digo, es netamente de la cosa creativa, de la composición. No habla ni de la historia de la guitarra flamenca, ni nada, es netamente de composición. Incluso es un libro que tiene muchos ejemplos musicales, muchos ejemplos en pauta. Ah, perfecto. O sea, súper técnico. Es técnico, es más bien técnico porque en definitiva de lo que se trata aquí es de una serie de preguntas que yo creo que uno tiene que hacerse antes de empezar a componer. Palabra que además a mí no me gusta, ¿eh? La palabra componer no me parece la mejor, pero bueno, es la que se usa para estos casos. Primero porque siento que no hay nada que se haya compuesto que uno deba componer. Y segundo porque los sonidos ya están ahí, lo que uno hace es ordenarlos a su manera, pero los sonidos ya existen. Entonces, antes de pensar en componer, o sea, antes de iniciar la composición, porque el inicio de una composición es como cuando estás frente a una hoja en blanco, ¿no? Y te dicen, escribe algo. Espérate, ¿cómo? No, escribe algo. Bueno, la composición siempre obedece a una especie de necesidad. Y creo que antes de abordar el trabajo netamente creativo hay que preguntarse un montón de cosas. El por qué, el para qué, el cómo, etcétera, etcétera. Y todo eso está acá. Esa es la idea, ¿te fijas? Pregúntate cosas antes de componer. No llegues y empieces porque entonces es probable que tu nivel de coherencia se vea dañado por la pasión. Primero piensa qué quieres decir. Piensa si eso ya se dijo o qué vas a aportar, por qué lo quieres hacer, en qué atmósfera lo quieres envolver, cómo quieres presentarlo, cuál es tu propuesta. Esas cosas planifícalo de alguna manera, ¿no?
creo que de eso se trata este libro, de eso habla. Carlos, cuando haces clases y estás con tus alumnos, perdona la pregunta ignorante, pero en el fondo, ¿lo que tú les enseñas es a componer en flamenco o se enseña a tocar cosas de otras personas? ¿Cómo es el aprendizaje de esto cuando tú haces clases? Mira, no, lo primero que hay que hacer es enseñarle a tocar la guitarra bien, enseñarle la técnica del flamenco, porque la forma en que nosotros tocamos la guitarra es única, es la nuestra. Los que tocan jazz tienen la suya y los que tocan bossa nova tienen la suya. Entonces a un alumno lo primero que hay que enseñarles la técnica para que suene a flamenco. Ya. Y el alumno Perdona, ¿el alumno que toma clase ya tiene que traer una guitarra básica de antes o no? Idealmente que toque. Ya. Porque partir de cero en la guitarra flamenca es un poco complejo. Ya, perfecto. Ojalá que venga con un equipaje ya más o menos armadito. Ya. Entonces recién después, cuando ya tiene la técnica y suena flamenco, entonces empieza a tocar piezas que en mi caso yo compuse con un criterio didáctico para que conozca las distintas formas musicales del flamenco. Ya. Y hay un nivel básico, un intermedio, un superior, que va subiendo también el nivel de dificultad, y luego está la maestría. Y recién ahí se empieza a abordar el trabajo composicional. Recién ahí, no antes. Y se aborda primero desde la música. ¿Te ha tocado tener algún alumno que haya llegado a ese nivel o con algún alumno que tú hayas tocado en público? Porque lo consideras tan buen alumno que sí, toquen juntos. Varios. Sí, por lo menos unos 7 u 8. Claro que esto es piramidal, porque estoy hablando de 7 u 8, pero de un universo más de 150 que han pasado por acá. Ya, o sea, de 150 más o menos terminan 108 en la mayoría de veces. No necesariamente, esos son los que han tocado conmigo. De los 350 han llegado a algo interesante unos 25 o 30, no más. Pero es harto. Va quedando gente en el camino. Sí, bueno, es bastante, pero tampoco se han dedicado todos ellos profesionalmente. Tocan muy bien, pero no todos son profesionales. Carlos, ¿algún mensaje que quieras enviarle a la gente hoy en día que está en sus casas y que probablemente va a ver este programa en este contexto de pandemia que estamos viviendo, como para cerrar el programa? ¿Algún mensaje, alguna idea? Porque ya se nos acaba el tiempo. Mira, el mensaje es un poco, si tú quieres, lo primero que se cuiden, que sigan quedándose en sus casas, porque que tomen conciencia de que esto que nos está pasando no es, como dijo alguien por ahí, una gripeciña, no es. Y que aprovechen el tiempo para acercarse a la música, pero a distintos tipos de música. Que conozcan diferentes tipos de música. Que aprovechen de leer, que aprovechen de encontrarse con su familia, de estar consigo mismos. Porque el encierro, este arresto domiciliario por un crimen que no cometí, tiene sus aristas. Nosotros los músicos y los que hacen artesanía, literatura, escultura, pintura, grabado, estamos acostumbrados a trabajar solos y encerrados. Pero una cosa es esa, la obligación de estarlo es otra muy distinta. Sí, claro. Entonces es un buen momento para acercarse a la cultura, al arte, conocer más de las que se conocen o de las que se consumen habitualmente. Y una de ellas podría ser el flamenco también, ¿por qué no? Pero sobre todo, que se cuiden. Se cuiden, ya. Bueno, Carlos, te agradecemos un montón la entrevista. Hubo algunos cortes aquí como de señal que no los podemos manejar. Vamos a tratar de que quede lo mejor posible. La verdad que es un gusto, de verdad, para mí volver a verte, independiente del programa. Considero que eres un gran ser humano, más allá de la guitarra. Quizás yo ahora te estoy entrevistando para que
conversemos un poco sobre la guitarra, pero eres una gran persona, humanamente, así es que muchas gracias por tu tiempo, por darte el espacio para contarle a la gente de qué se trata esto que te ha apasionado, y ojalá que nos veamos sin cámara, digamos, en un tiempo más. Bueno, gracias por tus palabras, tus elogios, y espero que sí, que llegue que llegue el día en que nos podamos tomar un café sin mascarilla. Sin mascarilla, ¿Eh? exactamente, exactamente. Ya, Carlos, un abrazo grande, muchas, muchas gracias, te va a llegar de regalo tu vino de la Viña Tinajas del Maule. ¿Ya? Sí, yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo me van a pasar el vino por aquí por la pantallita? A ver, así que No, ese te me lo voy a muero. mandar, te lo voy a mandar. Bueno, Y nosotros nos despedimos hasta otro programa de Desconocidos. Agradecemos a HumanNet, que une talento y trabajo. A Plástica, con estos lindos aros que hace de bolsas reciclables, y nuestro gran auspiciador Viña Tinajas del Maule, que nos da un regalo para nuestros invitados. Nos vemos. Chao.